Hola, me llamo Evan. Tengo 27 años. Hasta el mes pasado, era solo un carpintero que vivía solo en una tranquila calle costera, ocupándome de mis asuntos. Luego, una noche, durante la peor tormenta del año, se fue la luz y alguien llamó a mi puerta. Abrí y me encontré a una mujer a la que solo había visto de lejos. Empapada, temblaba, y su anillo de boda destellaba con los relámpagos mientras susurraba: ¿Queda sitio en tu cama? La lluvia era tan fuerte que casi no la oí decir: no puedo volver a casa esta noche. Si estás viendo esto ahora mismo, dime de dónde eres en los comentarios, porque todavía no sé si lo que hicimos estuvo mal. Tenía 27 años, vivía solo en una casita de un dormitorio en la calle del Junco Marino, cuando el temporal cortó la electricidad y lo cambió todo. Era pasada la medianoche cuando llamó. La lluvia llevaba horas golpeando mi tejado, y yo había renunciado a intentar dormir. Estaba sentado en mi sofá a oscuras, escuchando el viento arrancar las tejas, cuando tres golpes secos cortaron el ruido. Cogí la linterna y abrí la puerta. Ella estaba allí bajo la lluvia, empapada, temblaba, su pelo oscuro pegado a la cara. El agua goteaba de su vestido rasgado sobre mi porche. Me miró con esos ojos grandes y desesperados y susurró: ¿Queda sitio en tu cama? Por un segundo, solo la miré fijamente. La había visto por el barrio, la mujer que vivía en la gran casa de cristal en la colina, siempre perfectamente arreglada, siempre distante, y allí estaba, en mi puerta, como un pájaro perdido. Sí, dije, mi cama es tuya, yo me quedaré en el sofá. Algo parpadeó en su rostro, alivio quizá, o sorpresa. Le entregué una toalla del baño. Hay ropa limpia en la cama. La puerta se queda entreabierta y primero tomamos un té. Nada de hablar después de apagar las luces. Ella asintió y desapareció en mi dormitorio. Encendí unas velas y puse la tetera en mi hornillo de camping. Los cables de la luz estaban caídos por toda la calle. Esta tormenta era más fuerte que la mayoría. Mientras esperaba a que hirviera el agua, extendí mis viejas colchas en el sofá y traté de no pensar en el hecho de que una completa desconocida se estaba cambiando a 3 metros de mí. Cuando salió, llevaba mi camisa de franela ancha y unos vaqueros que le quedaban demasiado largos. Había intentado secarse el pelo con la toalla, pero aún lo tenía húmedo en las puntas. A la luz de las velas, pude ver que era mayor de lo que había pensado. Quizá 30 y tantos largos, hermosa de esa manera cuidada y cara que me hacía sentir que debía disculparme por algo. Soy Evan, dije, tendiéndole una taza de té. Margot. Envolvió la taza con los dedos como si intentara robar su calor. Noté el anillo de boda, de oro blanco, sencillo, atrapando la luz de la vela. Nos sentamos en mi pequeña mesa sin hablar. La tormenta rugía afuera y podía oír los mensajes de mi vecina Ruth sonando en mi teléfono desde la encimera de la cocina. El grupo de WhatsApp de la calle seguramente echaba humo. Los cortes de luz siempre sacaban a relucir a los vecinos preocupados. Gracias, dijo Margot finalmente, por el límite, por no dar por sentado. Todo el mundo necesita refugio a veces. Me estudió por encima de su taza. No me conoces. No hace falta. Algo en su rostro se suavizó. Nos quedamos en ese cómodo silencio hasta que ella se levantó y se deslizó de vuelta al dormitorio. Oí los muelles chirriar al acostarse. Luego, nada más que lluvia y viento. Estaba casi dormido cuando oí sus pasos en el pasillo. ¿Evan? Su voz era pequeña. ¿Podría... ¿Podría tener otra manta? Le traje una de las colchas de mi abuela sin entrar en la habitación. Ella se detuvo en la puerta, y por un momento estuvimos lo suficientemente cerca como para que pudiera oler su perfume bajo la lana húmeda y la lluvia. ¿Mala noche? Pregunté en voz baja. Ella apartó la mirada. Tuve invitados esta noche. Algo salió mal. No insistí. La gente te dice lo que necesita que sepas.
Mientras me volvía para ir al sofá, unos faros barrieron mi ventana delantera. Un coche estaba parado en la calle con el motor encendido. Miré a través de la cortina cómo se marchaba después de 1 minuto o dos. Envié un mensaje a mi amigo Jonas para que revisara el cable de la luz caído por la mañana y me preparé para lo que quedaba de noche. Cuando me desperté, una luz gris se filtraba por las ventanas y la lluvia se había suavizado hasta convertirse en un susurro constante. Oí movimiento en la cocina, el olor a huevos revueltos y tostadas. Margot había doblado mis colchas en una pila ordenada y estaba de pie junto a mi hornillo, completamente vestida con la ropa de anoche. El bajo rasgado de su vestido estaba sujeto con un imperdible. Espero que no te importe, dijo, sin volverse. Quería preparar el desayuno. ¿Importarme? Estás cocinando en mi cocina. No me quejo. Sonrió. La primera sonrisa de verdad que le había visto. Le cambió la cara por completo. Comimos sin hablar mucho. Me ofrecía coserle el vestido, pero ella negó con la cabeza. Cuando me preguntó si tenía un peine, le di el de mi baño y traté de no mirarla mientras se arreglaba el pelo. Debería irme, dijo, aclarando su plato. Fue entonces cuando llamó Ruth. Miré hacia la puerta del dormitorio. Estaba entreabierta y pude ver que Margot se había quedado paralizada junto al fregadero. ¡Un segundo! Grité, entreabriendo la puerta principal lo suficiente para ver a Ruth de pie en mi porche con una cesta de magdalenas. Ay, Evan, cariño, estaba tan preocupada por todos en la tormenta. ¿Quién necesitó ayuda anoche? Vi luces moviéndose. No puedo hablar ahora mismo, Ruth. Tengo algo en el fuego. Detrás de mí, una tabla del suelo crujió suavemente. Ruth se asomó por encima de mí, intentando ver dentro de la casa. Bueno, hazme saber si alguien necesita algo. Todos tenemos que cuidarnos. Cogí las magdalenas y le di las gracias, manteniendo la puerta casi cerrada hasta que finalmente se marchó. Cuando me di la vuelta, Margot estaba de pie junto a la puerta trasera con los zapatos en la mano. ¿Hay otra salida? Señalé el porche trasero. Por el jardín, rodeando la valla de los Henderson, saldrás a la calle del Arce. Se subió la capucha y giró su anillo para que la piedra quedara hacia adentro. Gracias, dijo, por todo. Después de que se fue, esperé 5 minutos y luego le envié un mensaje. ¿A salvo? Un solo punto apareció en mi pantalla. Nada más. Esa tarde, estaba cepillando tablas de cedro en mi taller cuando recordé algo. Ayer, antes de la tormenta, había pasado por la galería del centro y noté daños por agua en el canalón encima de la entrada. La mujer de dentro estaba colgando cuadros, moviéndose con el tipo de cuidado preciso que hablaba de cosas caras. Era la misma mujer que había estado en mi puerta bajo la lluvia. Terminé mi proyecto actual y caminé hacia el centro mientras el sol se ponía. La galería estaba a punto de cerrar, pero la puerta seguía abierta. Encontré a Margot dentro, sola, mirando un cuadro de un faro. El canalón, dije desde la entrada. Va a gotear de nuevo si vuelve a llover. Ella se giró. A la luz blanca e inmaculada de la galería, parecía que encajaba allí, impecable, intocable, pero pude ver algo cansado alrededor de sus ojos. No tienes por qué... Quiero hacerlo. Mientras trabajaba en el soporte, ella me contó lo de anoche, cómo había estado organizando una gala benéfica en su casa, gente importante, mucho dinero, cómo su marido Daniel había hecho una broma sobre comprar el gusto delante de todos sus invitados, lo suficientemente alto como para que todos lo oyeran. Yo solo necesitaba estar en otro sitio, dijo, en algún lugar donde no tuviera que actuar. La lluvia comenzó de nuevo mientras terminaba la reparación. Nos quedamos bajo el toldo de la galería, escuchándola golpear la calle. Si esto continúa, dije con cuidado, y necesitas refugio de nuevo. 2 parpadeos de la luz de mi porche
significan té y conversación, las mismas reglas que anoche. Ella me miró por un largo momento. ¿Por qué? Porque todo el mundo necesita refugio a veces. Una joven con ojos amables apareció por la esquina con las llaves. Lena, la ayudante de Margot. Este es Evan, dijo Margot, el vecino que arregla cosas. Los ojos de Lena se dirigieron al dobladillo rasgado que aún estaba sujeto, y luego a mi camisa de franela colgando holgadamente sobre el vestido de Margot. No dijo nada, pero pude notar que estaba guardando los detalles. Margot se quitó mi camisa y la dobló con cuidado. La lavaré y te la devolveré. Quédatela por ahora, dije, por si vuelve a llover. Mientras caminaba a casa, la bocina de niebla sonó una vez desde el puerto, grave y melancólica. Las luces de los porches se encendían a lo largo de la calle del Junco Marino, pequeños faros en el crepúsculo que se cernía. 3 noches después, sucedió. Estaba tallando uniones de cola de Milano para un arcón de cedro cuando lo vi. 2 destellos rápidos de la casa en la colina. Puse la tetera, preparé 2 tazas y abrí mi puerta antes de que llamara. Esta vez no huía de nada. Subió por mi sendero con un chubasquero, la capucha bajada, tomándose su tiempo. ¿Té? Pregunté. ¿Té? Nos sentamos junto a mi ventana principal, observando la tormenta. Ella me habló de su trabajo, cómo había abierto la galería para exhibir a artistas locales, pero terminó sirviendo a la gente de veraneo que quería bonitos paisajes marinos para sus segundas residencias. Solía pintar, dijo, antes de casarme. Cuadros terribles, pero eran míos. Yo le hablé de mi divorcio, cómo Sara y yo nos habíamos distanciado sin jamás discutir por ello. Solo 2 personas que un día se despertaron y se dieron cuenta de que eran extraños compartiendo una casa. No hay villanos en esa historia, dijo Margot. No, solo 2 personas que no estaban hechas la una para la otra. Cuando se levantó para irse, el viento sacudió mi puerta con tal fuerza que el pestillo traqueteó. Conduce con cuidado, dije. Ella se detuvo en la puerta y tocó el marco con la punta de los dedos, como si lo estuviera bendiciendo. Gracias por el té, Evan. Luego se fue, desapareciendo bajo la lluvia como si nunca hubiera estado allí. A la mañana siguiente, Ruth envió un mensaje sobre la reunión vecinal, algo sobre el dique y las preocupaciones, asuntos normales de pueblo pequeño. Estaba reparando un escalón suelto del porche cuando Daniel Hale pasó caminando con su Golden Retriever. Se detuvo a charlar, amigable, encantador, el tipo de hombre que hacía que la conversación pareciera sin esfuerzo. ¿Haces trabajo de verdad?, dijo, mirándome nivelar el escalón, ¿o solo favores para los vecinos? Lo que haga falta arreglar. Buen hombre. Este viejo barrio necesita gente como tú. Sonrió, pero algo en sus ojos era calculador. ¿Sabes? He estado queriendo hacer unos arreglos en nuestra casa. ¿Quizá podrías pasarte con un presupuesto? Claro que sí. Después de que se fue, recibí un mensaje de un número desconocido. Gracias por anoche. Lo guardé como M. Esa tarde, Lena llamó por un marco que se había movido antes de una inauguración. Cuando llegué a la galería, encontré a Margot en el almacén, intentando colocar de nuevo una pieza pesada. Aquí, dije, tomando el peso. Sujeta esa esquina. Nuestras manos se rozaron mientras maniobrábamos el marco, y sentí que ella contenía el aliento. La pieza estaba torcida, y ambos empezamos a reír al mismo tiempo. Esa risa suave y sorprendida, más ruidosa de lo que debería ser en un espacio silencioso. Una sombra cruzó la puerta de cristal esmerilado. Ambos nos quedamos paralizados, el marco suspendido entre nosotros, sin respirar. Unos pasos pasaron sin detenerse. Debería estar bien ahora, dije en voz baja, colocando el marco en su sitio. Ella asintió, alisándose el pelo. Gracias. Esa noche estaba preparando la cena cuando Ruth apareció con galletas sobrantes. Para la compañía, dijo,
asomándose por detrás de mí hacia el interior de la casa. Hablando de eso, ¿has visto a los Hale últimamente? Margot parecía disgustada ayer en el mercado. No los he visto. Mmm. Noté un coche en la calle durante la tormenta la otra noche. Simplemente parado. Probablemente nada, pero ya sabes cómo se preocupa la gente. Me ofrecía a arreglar su valla para cambiar de tema. Ella aceptó. Dijo que había estado pensando en pedírmelo. Después de que se fue, le envié un mensaje a Margot. Ruth, husmeando. La respuesta llegó de inmediato. Anotado. Sin luz esta noche. Pero cuando miré la casa de la colina más tarde, sus ventanas estaban a oscuras de todos modos. A la mañana siguiente, conduje hasta la casa de los Hale con mi caja de herramientas y mi cinta métrica. La casa era toda cristal y acero, encaramada en la colina como si posara para una revista. Daniel abrió la puerta vestido con unos pantalones chinos impecables y un polo rico casual. Evan, pasa, pasa. Me guió por habitaciones que parecían deshabitadas. ¿Te sirvo algo? Tengo un bourbon que te cambiará la vida. Así estoy bien, gracias. Documenté daños por agua en un alféizar, me di unas molduras sueltas. Lo de siempre. Margot pasó por el pasillo mientras yo trabajaba y nos las arreglamos para un hola cortés que se sintió como caminar sobre cristal. Lena mencionó que tu furgoneta estaba en la galería, dijo Daniel mientras recogía mis cosas. Me alegra ver a los vecinos ayudándose. Solo un marco suelto. Me dio una palmada en el hombro. Demasiado amigable, demasiado prolongada. Bueno, te agradecemos que cuides de los negocios locales. Dejé un presupuesto detallado en su encimera y me fui de allí. Todo el tiempo sentí que me estaban estudiando. Esa noche esperé 2 destellos desde la colina. El cielo estaba despejado, sin tormentas pronosticadas. La luz del porche permaneció apagada. Construí el arcón de cedro y pensé en los límites que se sentían más como promesas, en el té a la luz de las velas y la forma en que el anillo de Margot captaba la llama al levantar su taza. No le envié un mensaje. Ella tampoco. Pasaron 2 noches más. Terminé el arcón y lo coloqué junto a mi ventana con colchas dobladas dentro. Me dije a mí mismo que esto era lo que la gente normal hacía. Se conocían durante una tormenta, compartían refugio y volvían a sus vidas separadas. Pero a las 2:07 a.m. de la tercera noche, mi teléfono iluminó el techo. Otra tormenta. ¿Estás despierto? Miré afuera. El viento estaba arreciando y las nubes se acercaban desde el mar. Escribí de vuelta. Pongo la tetera. Cuando abrí la puerta a la mañana siguiente, ella no estaba allí. Solo una bufanda de lana atada al pomo de la puerta, pesada con algo dentro. Una llave. Desaté la bufanda y sostuve la llave en mi palma. Era de latón, anticuada. Definitivamente no era una que yo hubiera dado a nadie. Metí ambas cosas y, de todos modos, puse la tetera, pensando que ella explicaría cuando llegara. El golpe llegó 10 minutos después, solo uno, suave. Margot entró, el pelo húmedo por la niebla, los ojos muy abiertos con algo cercano al pánico. Yo no dejé eso, dijo, mirando la bufanda en mis manos. ¿Qué? La llave. La encontré en el felpudo esta mañana con una nota que decía, alguien te dejó algo en su puerta, de parte de Ruth. Nos quedamos allí mirando la llave como si pudiera explicarse por sí misma. Alguien nos está vigilando, dije. Ella se hundió en una silla en mi mesa. Daniel preguntó a Lena por tu furgoneta ayer y revisó nuestros registros telefónicos. ¿Qué le dijiste? Nada. No supe que estaba revisando hasta que Lena me avisó. Se frotó las sienes. Dejé de enviar señales porque pensé que si me mantenía alejada estarías a salvo. ¿De qué? Daniel posee la mitad de los alquileres de esta calle. Si empiezan a circular rumores,
Puse 2 tazas en la mesa, pero no serví el té. ¿Por eso me ignoraste? ¿Para protegerme? Sí, gracias, dije, pero no se sintió como protección. Ella me miró. No, se sintió como esconderse. Un trueno rodó desde alta mar, todavía distante pero acercándose. Pude ver la tormenta formándose a través de la ventana de mi cocina, nubes oscuras apilándose como una pared. Entonces, ¿qué hacemos? Pregunté. Ella se enderezó en su silla, y por un momento pude ver a la mujer que dirigía una galería, que trataba con artistas difíciles y clientes exigentes. Establecemos reglas, dijo, de verdad, en voz alta. Serví el té y me senté frente a ella. Solo té, dijo, contando con los dedos. Solo conversación, camas separadas, irse antes del amanecer. Nunca usar esa llave sin enviar un mensaje antes. Nunca mentir si alguien hace una pregunta directa. ¿Y si los rumores empiezan de todos modos? Entonces paramos. Ruptura limpia. Le repetí las reglas palabra por palabra. Ella asintió una vez, como si estuviéramos haciendo votos. Una más, dije, sin promesas más allá de esta noche. Sin promesas más allá de esta noche. Bebimos nuestro té mientras la tormenta se acercaba. Ella me habló de crecer en Santander, cómo su padre le enseñó a ver los cuadros de la misma manera que otras personas leían libros. Yo le hablé de aprender carpintería de mi abuelo, cómo me enseñó que cada pieza de madera tiene su propia veta, su propia historia. Unos faros barrieron la pared de mi cocina. Ambos nos quedamos quietos. Las luces se movían lentas, deliberadamente. Alguien circulando por la calle. Se detuvieron frente a mi casita y pude oír un motor al ralentí. No te muevas, susurré. Nos quedamos paralizados junto a la mesa. Dos vecinos discutiendo arreglos, nada más. Después de lo que parecieron horas, el sonido del motor se desvaneció. ¿Daniel? Pregunté. Probablemente. Margot se levantó y caminó hacia mi fregadero. Se quitó el anillo de boda y lo dejó en la encimera. Luego lo recogió y se lo volvió a poner. Debería irme. En la puerta se detuvo. ¿Evan? Sí. Gracias por confiarme esto. En lugar de alejarse, se acercó. Apoyó su frente contra la mía. Solo un momento, ambos cerrando los ojos como si escucháramos la misma canción lejana. Cuando se separó, sus mejillas estaban enrojecidas. Conduce con cuidado, dije. Se subió la capucha y se adentró en la lluvia. La observé hasta que la oscuridad la engulló. Durante la semana siguiente, caímos en una rutina que se sentía peligrosa y necesaria al mismo tiempo. Si se pronosticaban truenos, 2 parpadeos de la luz del porche significaban té y conversación. Ella llegaba con el pelo en un moño desordenado y el anillo girado hacia adentro. Nos sentábamos junto a mi ventana y hablábamos de todo excepto de lo obvio. Veranos de infancia, cenas desastrosas, arte que la hacía llorar, trabajo que me hacía sentir útil, sin toques, sin miradas prolongadas, las reglas se mantenían, pero la tercera noche no había tormenta en el pronóstico, solo niebla entrando del puerto. Cuando vi 2 destellos rápidos de la casa de la colina de todos modos, fingí que era porque el pronóstico del tiempo decía posibilidad de chubascos. Ella fingió lo mismo. Parece que va a llover, dijo cuando abrí la puerta. Más vale prevenir que lamentar. Ruth publicó en el grupo de WhatsApp de la calle a la mañana siguiente. Recordatorio. Revisen a los vecinos durante las tormentas. Conduzcan despacio por la calle del Junco Marino. Luego me envió un mensaje privado. Me alegra ver que la luz de tu porche funciona de nuevo. Le envié un emoji de corazón y una foto del canalón de la galería que había reparado. Prueba neutral de un negocio vecinal normal. Ella lo dejó pasar. Esa noche, coloqué la bufanda de Margot dentro del arcón de cedro con las colchas. El pestillo de la puerta hizo su familiar golpe sordo al cerrar la tapa. Pasaron 3 noches más.
Cada vez, el patrón era el mismo. 2 destellos si se acumulaban nubes, té y conversación hasta que ella se iba antes del amanecer. Hablamos de libros que nos habían encantado de niños, lugares a los que queríamos viajar, la particular soledad de estar casado con alguien que realmente no te veía. Aprendí que ella solía pintar paisajes de acuarela que sus profesores de la escuela de arte llamaban demasiado emocionales, que había parado después de que Daniel le dijera que parecían obra de alguien que no entendía de composición. Ella aprendió que yo había construido mi primera estantería a los 8 años, que mi exmujer había querido que volviera a estudiar para negocios, que nunca me había sentido más yo mismo que cuando trabajaba con mis manos. Algunas personas piensan que trabajar con madera es simple, dije una noche, viendo la lluvia correr por la ventana. Pero cada tabla tiene nudos, patrones de veta, lugares donde quiere abrirse. No puedes forzarla. Tienes que trabajar con lo que quieres ser. Como las personas, dijo en voz baja, como las personas. El viernes, la aplicación del tiempo mostraba tormentas eléctricas acercándose después de medianoche. Puse 2 tazas junto a la tetera y miré la hora. 11:47 p.m. Mi teléfono vibró. Pronóstico cambiado. Miré hacia la casa de la colina. 2 destellos rápidos respondieron desde su porche. Abrí mi puerta antes de que sus pies tocaran los escalones. ¿Té? Pregunté. ¿Té? Esta vez se sintió diferente. Se sentó más cerca de la ventana, y cuando un relámpago iluminó la calle, pude ver algo de resolución en su rostro. He estado pensando, dijo, ¿en qué pasa cuando las tormentas dejan de venir? ¿Dejan de venir? Las tormentas de invierno sí, pero la lluvia de primavera, las tormentas de verano. Giró la taza en sus manos. Siempre hay tiempo. ¿Es así como lo llamamos? ¿Tiempo? Ella sonrió, y la sonrisa llegó a sus ojos. ¿Cómo lo llamarías tú? Refugio. Refugio, repitió, como si estuviera probando la palabra. La tormenta se acercó y pudimos oír la boya del puerto sonando a lo lejos. Una bocina de niebla respondió desde algún lugar en el agua. ¿Evan? Sí, me alegro de que fuera tu puerta a la que llamé. Yo también. Cuando se fue esa mañana, la lluvia había cesado, pero la niebla flotaba en el aire como una promesa de más tiempo por venir. La observé caminar por mi sendero a la luz gris, los hombros rectos, la capucha bajada por primera vez. El sábado amaneció claro y brillante. Pasé la tarde restaurando el baúl de cedro, deslizando las manos por sus uniones suaves, la forma en que la veta de la madera fluía de una tabla a la siguiente. Jonas se pasó por casa con café y algo de bollería. «Estás diferente», dijo, estudiándome la cara. «¿Diferente cómo?» «Menos... no sé, menos enfadado con el mundo. No me había dado cuenta de que había estado enfadado con el mundo, pero quizás sí, desde que Sara se fue. Quizás había estado cargando con ese peso sin saberlo». «¿Diferente para bien?», pregunté. «Sí, diferente para bien». Esa tarde, moví el baúl de cedro bajo mi ventana principal y doblé el pañuelo de Margot dentro, junto a las colchas, no escondiéndolo, solo guardándolo a salvo. El domingo trajo nubes y la promesa de lluvia. Trabajé en mi taller hasta que escuché las primeras gotas en el tejado. Luego entré a esperar. Mi teléfono vibró a las 21:23. «Aquí estoy», le respondí. «Siempre aquí». A las 22:15, 2 parpadeos desde la colina. Esta vez, cuando llamó a la puerta, ya la esperaba con el té humeando y un plato de las galletas que había traído Ruth. «¡Qué detalle!», dijo Margot, colgando su chaqueta en la percha de mi puerta. «Me gusta complacer». Nos acomodamos en nuestros sitios habituales, pero algo estaba cambiando. La distancia cautelosa que habíamos mantenido se estaba reduciendo, no porque nos estuviéramos acercando, sino porque el espacio entre nosotros se sentía cargado. «Daniel va a Barcelona el próximo fin de semana», dijo ella.
Viaje de negocios. Ah, 3 días. La miré al otro lado de la mesa. ¿Me dices eso porque pueden desatarse tormentas mientras él no esté? Te lo digo porque... Hizo una pausa, eligiendo las palabras con cuidado. Porque no quiero pasarme 3 días preguntándome si tú te estás preguntando dónde estoy. Sí, me lo preguntaría. Pues por eso te lo digo. La lluvia arreció, tamborileando con más fuerza en el tejado. Ella subió los pies a la silla y se abrazó las rodillas. ¿Puedo preguntarte algo? Dijo ella. Adelante. ¿Alguna vez piensas en lo que estamos haciendo aquí? Todos los días. ¿Y bien? Dejé la taza y la miré de verdad, el pelo escapándose de su coleta, el maquillaje desvanecido hacía horas, llevando mi vieja camisa de franela sobre su propia ropa porque la temperatura había bajado. Creo, dije lentamente, que algunas cosas no tienen nombre, y quizás eso esté bien. Quizás sí. Un trueno rompió sobre nuestras cabezas, y ella se sobresaltó ligeramente. Sin pensarlo, estiré la mano por encima de la mesa y le toqué la suya. Los dos nos quedamos inmóviles. Su piel estaba cálida, suave. Pude sentir su pulso bajo mi pulgar. Lo siento, dije, empezando a retirar la mano. No lo hagas. Su voz era apenas un susurro. No te disculpes. Nos quedamos así durante quizás 10 segundos, mi mano cubriendo la suya sobre la mesa. Entonces, unos faros barrieron la ventana principal, y los dos nos retiramos como si nos hubiéramos quemado. El coche no se detuvo esta vez, solo pasó de largo, pero el hechizo se había roto. Debería... dijo ella. Sí. Se levantó y recogió sus cosas. En la puerta, se volvió. Evan, lo que acabamos de hacer, eso no formaba parte de las reglas. Lo sé. ¿Estamos cambiando las reglas? Lo pensé, en el peso de su mano bajo la mía, en la forma en que había dicho mi nombre como si significara algo. No lo sé, dije finalmente. ¿Lo estamos haciendo? Sonrió, con tristeza y complicación. Yo tampoco lo sé. Después de que se fue, me senté en mi cocina a oscuras durante un buen rato, escuchando cómo la tormenta se alejaba de la costa. El baúl de cedro captaba la luz de la luna desde la ventana, sólido y permanente en un mundo que sentía que se movía bajo mis pies. Pensé en reglas y límites, en la diferencia entre resguardarse y esconderse, en la forma en que algunas promesas se hacían sin palabras, se cumplían sin contratos. Mi teléfono vibró una vez. Gracias por esta noche, le respondí. Siempre. Luego borré ambos mensajes y me fui a la cama, quedándome dormido con el sonido de la lluvia que podría durar hasta la mañana o despejar a primera hora del amanecer. El tiempo era impredecible así, pero algunas cosas en las que podías confiar. 2 parpadeos de una luz en el porche, té que se mantenía caliente hasta que estabas listo para beberlo, una puerta que se abría antes de que llamaras. Algunas mañanas, el baúl de cedro captaba la primera luz a través de mi ventana justo de la manera correcta y podía ver el dibujo de la veta fluir como agua, como si me estuviera contando una historia que apenas empezaba a comprender.